Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Cristian Perdomo desde aquí en la ciudad de Atlanta, Georgia. Hoy vamos a estar con un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que le compete a muchos de nosotros y es cómo crear una LLC y cómo proteger el patrimonio en bienes y raíces. Entonces vamos a esperar un poquito que otras personas se conecten. Si usted está entrando a este video, le agradecemos que por favor comparta este link con otras personas. Así llegamos a más personas y esta información es útil en la comunidad. Entonces voy a compartir aquí unos minutos mientras se unen las personas y ya empezamos con todos ustedes. Mientras tanto, solamente les voy a decir que tenemos, mientras Alfredo se conecta con nosotros, tenemos un evento el sábado 22 de junio aquí en Atlanta, Georgia. Ese evento es de cómo comprar tu casa sin bancos, cómo se compra una propiedad sin ir al banco, ¿cierto? ¿Cómo funciona eso? Eso le interesa a muchas personas, a realtors, a wholesalers, inversionistas, personas que quieran comprar su casa para vivir. Todo eso es importante para todas las personas que necesiten una propiedad de esta forma. Entonces, como decimos, esperemos que lleguen más personas y con eso se unen a nuestro live. Vamos a ver aquí, compartimos unos dos grupos más y ya empezamos. Alfredo es una persona de California. Alfredo es una persona que tiene mucha experiencia, es consultor de negocios y nos va a estar hablando acerca de este tema y otros temas más que nos puede compartir. Entonces, hoy es viernes 14 de junio. Estamos emocionados de traerle información a usted de valor. Entonces, vamos a ver cómo se conecta un poquito más acá. Vamos a compartir en unos grupos. Uh, Listo, creo que vamos a empezar por ahora. Listo, vamos a traer aquí a Alfredo. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy, muy bien. Bueno, tardes en California, aquí ya un poco noches, aquí ya son las 8. Es cierto, tarde aquí en Sí. California, 5 de la tarde, 8 de la noche por allá contigo, ¿verdad? Excelente, Alfredo. Mira, aquí nos ven personas de todos los estados, todos los sitios, gente que nos ven diferido después. Entonces quisiera que empezamos un poquito, que nos contaras quién es Alfredo, hace cuánto estás en los Estados Unidos, un poquito de esa historia antes de entrar en materia. Claro que sí, Cristian. Pues mira, prácticamente yo llevo 4 años y medio, casi 5 aquí en Estados Unidos. Bueno, una de las razones que llegué aquí fue para dar una consultoría a una empresa y pues bueno, prácticamente por las fechas y números notarás que me quedé por el COVID. Ok, ok. Uh-huh. Ok, ¿y eres originario de Soy México? originario de Guadalajara, Jalisco, México. Así es, tapatío, como dicen por ahí. Excelente, excelente. Listo, quién es Alfredo? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué has hecho? Un poquito que los cuentes a los demás. Gracias, Cristian. Pues mira, en resumen, de manera general, para, bueno, obviamente no extender mucho con esto, porque a mí el vicio más grande que he tenido, sin duda, pues ha sido el estudio, que me encanta, ¿verdad? Pero a razón de eso, precisamente, me ha encantado seguirme preparando y una de mis primeras carreras fue como administrador fiscalista, que me especialicé por ahí en lo que son delitos financieros. Seguí estudiando lo que es ingeniería en redes y telecomunicaciones con una especialidad en seguridad en informática y después neurociencia con alguna especialidad en el área cognitiva, pero pues de ahí obviamente en el tema del emprendimiento ya llevo más de 25, 30 años como consultor en el tema de negocio y pues ahí estamos con esa parte siguiendo y asesorando a compañías de México, de Europa, de China, inclusive de Madrid, que estamos muy metidos en el mercado europeo, pero también en el mercado latinoamérico como Argentina, ¿no? También estamos en otras áreas. Excelente, excelente. Entonces, estás en California, ¿no? Así es, actualmente me encuentro en Fresno, California. Excelente, excelente. Entonces, mira, yo te cuento un poquito, hemos hablado un par de veces con Alfredo. Alfredo tiene mucha experiencia, tiene mucha educación de muchas maneras, entonces él nos va a traer mucho contenido de valor. Vamos a estar hablando del tema particular hoy, es cómo crear una LLC.
y cómo proteger el patrimonio de bienes y raíces, cómo podemos protegerlo. Entonces, si alguno tiene alguna duda, con mucho gusto lo podemos ver, podemos escucharlo, podemos leerlo. Como siempre decimos, siempre estamos interactuando con ustedes. No solamente Alfredo y yo que estamos hablando, sino con ustedes también estamos interactuando. Así que, bueno, vamos a empezar un poquito con la presentación. Déjame poner, ok, vas a poner una presentación acá. Así es. Dale. A la hora que tú me digas, damos entrada al tema y si la gente tiene preguntas, por favor que nos la hagan saber porque esto es vital precisamente para los proyectos. Excelente. Hay 5 o 6 personas conectadas, así que sí, empecemos, no hay ningún problema. Excelente, pues bueno, mira, vamos a dar inicio precisamente si me ayudas con la presentación ahí que tenemos en pantalla, que básicamente es mostrarles pues un poquito de lo que viene siendo el proyecto en sí como tal, pero sobre todo la parte más importante es, bueno, como tal, estamos desarrollando ahí algunos conceptos de consultoría, Cristian, precisamente para las personas, sobre todo que hacen real estate. Fíjate que me ha tocado algo muy curioso, que no logran entender cuál es el beneficio de poder crear una estructura fiscal desde el inicio. Ese es uno. Y el otro, el problema más grande que me he tocado es que la mayoría de las personas no saben ni siquiera estructurar una compañía básica como lo que es un LLC. Todo el mundo hemos escuchado un LLC y vamos a plataformas y nos registramos y lo hacemos como la manera o la forma más sencilla de ahorrar dinero, no de buscar beneficios fiscales. Y la otra es no entender precisamente cada uno de ellos. Ahora, Cristian, pasa esto muy importante. Yo le preguntaría a la audiencia, ¿conocen la diferencia entre una LLC y una LLP? Es decir, con P al final en lugar de C al final. Y allí es un factor muy importante y muy determinante precisamente para ver cuáles son los beneficios en los cuales podemos ver. Bueno, como hablamos un poquito pues aquí de la historia que ya les comentaba de quién soy y algunas de los talleres o conferencias que me han invitado, y como te decía, pues me sigo preparando en el tema que tiene que ver con negocios, finanzas, lo que son inversiones y algunas de las certificaciones pues más importantes que me ha tocado dar como consultoría. Pero mira, algo muy importante, la mayoría de la gente no logra a veces captar algo muy sencillo y esto me ha tocado con, vamos a decir, inclusive con CPAs o preparadores de impuestos, de decir, oye, ¿y en dónde me conviene registrar a mi LLC? ¿Y por qué? Primeramente, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, Cristian. Imagínate que tu compañía tuvo una ganancia de ingresos por $200,000. Vamos a ponerlo así. Si yo entendiera, acorde a una estructura que me conviene a estos estados, ¿cuál es el que mayor o menor me va a afectar? Vamos a poner una tabla sencilla. Esta tabla, pensando en, vamos a decir, del 1 al 10, que son los estados más comunes para la tasa impositiva de impuestos sobre los ingresos, te voy a poner un ejemplo. Si tenemos una base de 200,000, imagínate lo que vas a pagar estando en California, que en este caso viene siendo 13.5, el cual estarías pagando $27,000. Ahora, si tú hubieras registrado ese negocio en Alaska, por alguna razón pagarías el 4.6, en el cual nada más pagarías 9,200. Ahora, si nosotros restamos nada más de California 27,000 contra 9,200, desde ahí ya tengo un ahorro, vamos a decir, benéfico. Ahora, tú te encuentras en Georgia, ¿verdad? Sí. Ok, en Georgia estamos en 8.9 y estamos hablando que estarías pagando alrededor de 17,800 más o menos, que este vendría siendo algo muy sencillo en este calendario. Lo voy a poner muy sencillo, Cristian, porque es un tema muy amplio, pero me quiero centrar exclusivamente en las personas, sobre todo que hacen real estate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucha gente a la hora de que registran, a mí me dicen, Alfredo, es que a mí me dijeron que registrara una corporación, ok, y te hablaron de la doble imposición, y te hablaron de los beneficios, o te hablaron de las obligaciones, o te hablaron de lo que necesitas. Esto es nada más un ejemplo muy básico de lo que te digo que mucha gente no entiende. Si hay personas que van iniciando apenas un proyecto, no les conviene desde mi punto de vista, insisto, es mi punto de vista,
crear una corporación. La ventaja de crear una LLC como tal es que como no tiene una estructura fiscal, tú puedes determinar si declaras como una corporación o simplemente declaras como una persona o como single member, dependiendo cómo sea. Si tienes socios, hay otras formas o manera de verlo, pero aquí vamos a enfocarnos de manera sencilla. Vamos a enfocarnos en el nivel de la doble imposición que muchas personas que se han acercado a mí no conocen. Nada más en esta, vamos a decir, base, tenemos impuestos a nivel corporativo. Es decir, si la corporación tuvo una ganancia neta de $100,000, la corporación va a pagar $21,000 de impuestos, viendo que la tasa impositiva de la corporación es del 21%. Más aparte, va a pagar obviamente el 15% sobre la tasa de los dividendos de los accionistas. Entonces, tiene dos impuestos que cubrir, a nivel corporativo y a nivel accionista. Entonces, de esos 100,000, termina pagando 21,000 en impuestos de lo que viene siendo por corporación y 15,000 aparte por dividendos a nivel accionistas. Muy sencillo. Entonces, aquí de manera general, en el punto 3 me dice, impuestos pagados por la corporación, 21,000. Impuestos pagados por las accionistas, 11,850. ¿Cuál es la tasa total de impuestos pagados? Es decir, 32,850 de esos 100,000 que tú obtuviste como ganancia neta. Eso es en resumen de cómo funciona y trabaja la doble imposición que mucha gente no conoce. Y este es un ejemplo muy sencillo de explicarles a las personas de por qué no conviene o sí conviene una estructura acorde a los ingresos y a las futuras predicciones mediatas o inmediatas. Si una persona se dedica a hacer fix and flip, no le conviene crear una corporación inicialmente, honestamente. Si se dedican a hacer wholesale, menos, ¿verdad? Entonces, mucho va a depender de diferentes factores, insisto, no es una carta precisa para cómo tiene que ser, pero son ejemplos, porque me gusta trabajar con ejemplos. Otro ejemplo es, ¿cómo tributarías si fueras una LLC? Bien, si tú vas a tributar a nivel de LLC, generalmente no pagas a nivel de impuestos de identidad, a menos que se opte por ser grabada como corporación, que era lo que te decía. Si tú tienes ingresos que de alguna manera dices, oye, mis ingresos pues son arriba de 200,000, entonces me conviene a mí que se me haga una tasa impositiva por corporación porque las deducciones que yo puedo realizar son mayores y esas deducciones inclusive pueden ser a nivel de inversión. Ese sería como otro tipo de ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa sería una de las formas. Ahora, impuestos a nivel de los miembros, volvemos al mismo punto. La LC genera una ganancia neta de 100,000. Cada miembro reporta su parte proporcional de la declaración de impuestos personal. Por ejemplo, si un miembro tiene una tasa de impuestos sobre la renta del 25%, únicamente van a pagar 25 sobre la parte de la ganancia. Y esto solo se paga una sola vez a nivel de miembros y es todo. Esa es una manera muy práctica y sencilla de ver cómo se hace la tributación a este nivel, sobre todo cuando hay socios o cuando hay miembros. Insisto, Cristian, imagínate que tú invitas a alguien a participar en un proyecto de inversión de una propiedad, pero es una, vamos a decir, un proyecto, vamos a llamarle corto plazo a ese socio accionista. No te conviene hacer una LLC, te conviene hacer una LLP, porque ahí estás incluyendo un partnership y cada quien trabajaría de manera diferente. Entonces son estructuras que uno va conociendo acorde precisamente al tipo de inversión que estás haciendo y decir, esto es lo que mejor me conviene para que cada quien trabaje de manera independiente y pueda tener ahorro en la base de los impuestos, dependiendo, insisto, de diferentes factores, ¿verdad? Bien, otra de las cosas es, por ejemplo, en el ejemplo corporativo. Vamos a hacer la comparación de lo que decíamos ahorita. ¿Cómo voy a declarar cuando es una corporación o cuando es una LLC? Decíamos que cuando es una corporación, esto es ya la comparación de los dos desgloses anteriores. Si es corporación y tienes una ganancia neta de 100,000, vas a pagar 21,000
de los dividendos distribuidos entre los accionistas se va a pagar el 15%, que serían 11,850. En total estarías pagando los 32,850, cuando aquí únicamente en LLC estarías pagando el 25%, que es a nivel de miembros. Es decir, la doble imposición es una característica que únicamente las corporaciones C es donde llevan y se graban los ingresos a este nivel o nivel corporativo, no de accionista. Por lo tanto, la LLC como tal evitan la doble imposición. Y esto es algo muy padre porque mucha gente, te digo, no lo sabe, no lo conoce hasta la hora de pagar impuestos. Y es cuando llegan con nosotros y me dicen, oye, Alfredo, te voy a poner un ejemplo. Una persona le tocó pagar arriba de $80,000 de impuestos nada más en lo que son bienes raíces. A esta persona le dimos una opción de decir, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres invertir ese dinero para que no lo pagues de impuesto o quieres pagarlo de impuesto? Al final de cuentas los tienes que pagar. Entonces hay que buscar estrategias fiscales para que te permita ahorrar en base a esos beneficios. Si hay preguntas, Cristian, con toda confianza dime para que la gente irle aclarando ahí puntos que, insisto, es un tema muy amplio, pero me quiero centrar en cosas prácticas y sencillas. Ya con este contenido las personas se pueden acercar a su CPA o preparador de impuestos con esta información que ya les van a poder ayudar, ¿verdad? Otra de las cosas más comunes, Cristian, que nos ha tocado es, dice, ¿pueden embargar mi empresa por deudas personales? Es una pregunta que yo le hago a las personas. Yo le preguntaría a algunos de ellos, imagínate que tú te haces socio a Juan Pérez, pero Juan Pérez tiene deudas personales grandes, graves y fuertes. La pregunta es, ¿pueden embargar tu empresa por deudas personales? ¿Sí o no? ¿Y en qué casos? Y nos gustaría escuchar si hay alguien ahí que pudiera dar algún tipo de opinión, al menos por texto, que eso nos ayudaría precisamente para ir entendiendo un poquito más de estas acciones. Ahora, como te decía, hay diferentes estructuras, hay diferentes formas en las cuales vamos a estar viendo. Y aquí, por ejemplo, yo siempre les digo a las personas, mira, esta es una de las acciones en las cuales puedes ver todo el contenido que puedes buscar. Ahí te va a dar toda esa información. Y esos son los beneficios que te va a ayudar precisamente para que tú los visualices en el sistema, en la plataforma. Es decir, si yo, Alfredo Rodríguez, tengo deudas que son graves, me van a poder embargar siempre y cuando no tenga una estructura legal que me permita proteger mis patrimonios o mi patrimonio o los beneficios o las acciones. Ese es un ejemplo muy práctico y sencillo. Ahora, ¿qué pasa precisamente con la siguiente acción? Bien, para eso existen lo que llamamos los holding company. Es decir, el holding company lo que hace es controla, esa es la palabra clave, controla otras compañías o subsidiarias que ofrecen productos o servicios. Estas existen solo para manejar activos, patentes, marcas registradas, etcétera, de las subsidiarias. Aquí pongo un ejemplo como paréntesis, Cristian. Imagínate que tú tienes un papá y tú eres el hijo. Entonces, el papá pues viene siendo el holding company. Entonces, el papá dice, ok, yo compré toda esta maquinaria, todo este equipo y se lo voy a prestar a mi hijo para que opere una compañía y un negocio. Si mi hijo se llega a meter en un problema, entonces esto está protegido porque mi hijo no es el dueño del negocio. El dueño del negocio es el papá, o es decir, yo, Alfredo Rodríguez, tengo un holding company que es el dueño de mis demás negocios. A la hora de un problema o un conflicto, Alfredo Rodríguez no es el dueño de nada. Alfredo Rodríguez no tiene nada. Él administra, él maneja, él opera, pero Alfredo Rodríguez no es dueño de nada. ¿Me explico? Y hay personas que, bueno, pues simplemente por el ego a veces que quieren decir que son dueños de todo y checar sus cuentas bancarias infladas y altas, es donde vienen los problemas que en ocasiones llegan a tener.
Entonces, es muy importante saber manejar este tipo de estrategias porque al final de cuentas, esto es lo que nos va a ayudar precisamente a ir protegiendo el patrimonio. Son diferentes acciones y como decimos, hay diferentes tipos de holding company, pero los más comunes son los pure holding company, intermediate holding company y los mix. Hay diferentes y ahorita vemos un poquito de algunos beneficios como tal, que son límites de responsabilidad, control centralizado y rentable, beneficios fiscales, condiciones favorables de la deuda y puesta en común de recursos. Y aquí te pongo un ejemplo como Johnson & Johnson tiene obviamente sus filiales o subsidiarias como Janssen, DuPuis Science, LifeScan, Acetelion, Neutrogena, Ethicon y tiene otras más, ¿verdad? Pero esto es como un ejemplo nada más. Ahora, si nos vamos a nivel de bienes raíces o real estate, ¿cuál es la diferencia, Cristian, de que tú tengas 5 propiedades y tengas 5 LLC, pero no tengas un holding company? Entonces no estás protegido ni estás protegiendo nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú eres el dueño de esas 5, como quiera que sea. Y al final de cuentas tú eres quien está como parte precisamente dentro de cada proyecto y no el holding company como tal. Ese es el problema que a veces subsiste. Te pongo el ejemplo. Olvidémonos de la propiedad. Si tú tienes, por ejemplo, nada más una LLC y creas un negocio, por ahí te dicen que tienes protegido tus bienes o tus patrimonios. Entonces yo pregunto, ok, ¿y quién es el dueño de la LLC? ¿Quién es el dueño y cómo está dividiendo y separando sus bienes? Si una LLC de un solo miembro como tal se reconoce como lo que le llaman disregarded entity como tal. Entonces es una entidad desatendida en la cual pues obviamente en aspectos legales sí puede tener un conflicto y sí puede tener un problema si es que no se estructura o se protege o se blinda de manera general. No me voy a meter a muchos términos, insisto, porque quiero hacerlo lo más práctico y sencillo posible. Por lo tanto, la estructura del holding company ayuda a limitar responsabilidad de cada activo. Obviamente todo tiene su pro y su contra. Mira, un holding company, vamos a decir que es el de arriba, que es Holding Company LLC. Está organizada únicamente para servir como sociedad cartera o matriz, en la cual los dueños de negocio tienen todos los intereses en la LLC matriz, aquí arriba únicamente. Y las LLC subsidiarias que tiene acá están separadas y se forman para tener únicamente el título de cada activo o cada propiedad que tienen un riesgo, vamos a decir, alto, como una propiedad en alquiler o una línea de negocio. La empresa controladora matriz es propietaria de las subsidiarias, esta es la que controla las subsidiarias y los activos de alto riesgo se transfieren ¿a dónde? A las subsidiarias. Entonces, si vemos este diagrama, el inversionista de bienes raíces es dueño de 3 propiedades, una comercial y tiene 2 residencias en alquiler. Existen las series LLC para varias propiedades, pero estas no se pueden formar en California. ¿Se pueden crear en diferentes estados las series? Sí. Y esto va a depender de cómo tengan precisamente sus bienes y cómo los estén manejando. Eso es algo muy, muy importante. Ahora, ya hablamos o dijimos algunos beneficios. Uno de los beneficios, como dijimos, es el límite de responsabilidad. Es decir, el holding company asume la propiedad de todos los activos filiales. Luego estos los va a arrendar o los va a rentar a sus subsidiarias. Si una subsidiaria quiebra o enfrenta una demanda, los activos están seguros por el holding company. Esto se debe a que la subsidiaria no es propietaria de los activos. Por lo tanto, los acreedores no pueden reclamarlo. Era el ejemplo que te ponía del papá y el hijo. Entonces, de esa manera, es una manera en cómo se protege. Además, el holding company, como decimos, como no realiza operaciones comerciales habituales, no enfrenta ningún riesgo,
o el riesgo que enfrenta es mínimo, de manera por operaciones comerciales. Eso es lo padre de todo esto. Cuando uno entiende la estructura, dices, esto es lo que me conviene, entonces voy a crear, por ejemplo, voy a registrar mi holding company, voy a poner un ejemplo en Wyoming, porque ahí va a estar el papá, y el papá, como no va a pagar impuestos y no va a declarar impuestos y no va a realizar acciones comerciales, entonces todas las demás filiales, subsidiarias y todas las propiedades que tenga, va a ser el dueño el papá y no donde esté. Entonces las declaraciones me las voy a llevar. Eso es algo muy padre porque te las puedes llevar de estado, porque no eres el dueño. Muy diferente que vayas a poner una taquería, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Otro de los beneficios que hablamos, Cristian, fiscales es el holding company puede obtener beneficio de dos maneras. Primero, presentando declaraciones de impuestos consolidados. Si un holding company posee el 80% más de las filiales, entonces la recomendación sería presentar declaraciones de impuestos consolidadas para todo el grupo y no separadas. Y esto es algo, es que agrupas todo lo que es los números financieros. Esto es, imagínate que tienes dos, eres tú y otro hermano, pero un hermano le está yendo de la patada y a ti te está yendo súper bien, pero para que no te afecte a ti a la base fiscal, mejor hacen esa declaración consolidada para que a uno no le afecte el que está ganando mucho y no perjudique al que está ganando poco y se sigan manteniendo. Es verlo un poquito de esa manera. Ahora, otra ventaja es que la estructura del holding company también te ayuda a reducir o eliminar por completo el impuesto a los dividendos. Es decir, en lugar de que des dividendos directamente a los accionistas, es posible que distribuyas el dividendo al holding company. De esta manera, un accionista puede diferir el impuesto sobre la renta de los dividendos cuando los retira del holding company, muy diferente que los retire del negocio. ¿Sí? Más o menos se capta esa parte. Eso es una manera de leer. Por lo tanto, los accionistas también pueden confiar a la sociedad del holding company como tal que reinvierta los dividendos en otros activos. Y de esta manera puede seguir creciendo de una manera exponencial. No sé si hasta aquí haya preguntas, pero yo me sigo, ¿eh? No, mira, hay una, bueno, vamos a leer aquí, dice Carlos Yaques, dice mi socio Alfredo Rodríguez, muy bueno en lo que hace. Así es, completamente. Dice Lina Cubis, dice, ¿cuándo se debería crear el holding company? El holding company se debe de crear desde el inicio, eso es sin duda. Siempre decimos, mira, el tema es muy amplio, por eso decíamos, pero el error que comete la mayoría de las personas, ya sea para crear un negocio, para abrir una compañía o para hacer inversiones, es que primero se fijan en las ventas o en los productos, en el servicio, y después, si es que acaso hacen un plan de negocio, y después hacen el registro de la compañía o del negocio. O hay algunos que registran la compañía o el negocio nada más porque el compadre o la comadre le dijo, porque así lo hace el compadre o la comadre, pero ni siquiera se acercó a un asesor fiscal que le ayudara con una estructura de visión empresarial. Mira, no es lo mismo acercarte con un médico general que con un médico especialista a que te haga un diagnóstico general y decir qué es lo que mejor me conviene a mí, pensando en que quiero hacer algo grande y a futuro. Pero si nada más vamos a jugar, a hacer inversiones, cualquier estructura que hagas está bien. Como quiera que sea, vas a jugar a eso. Es lo mismo. Pero si quieres hacer algo bien, sin duda esto se tuvo que haber hecho desde el principio. Aún sin embargo, siempre es momento de corregir. Eso sin duda. Excelente. Me gustan mucho las analogías para explicar las cosas. Me gusta que explique sobre el médico general y el médico especialista porque eso es una buena analogía de entenderlo, ¿no? Entonces, acá dice, Lina pregunta, ¿cuáles son los costos administrativos de una holding company? Bueno, eso varía porque va a depender de la persona precisamente que te haga los trabajos, ¿no? Mira, ahorita le estoy dando consultorías a varios CPAs en diferentes temas y uno de ellos es precisamente que ninguno de ellos tiene claro cuál es el costo que debe de cobrar hacia un cliente y en base a qué. Eso es un problema, obviamente, porque esto es como cualquier mercado competitivo, Cristian, que lamentablemente a nivel profesional hay una rama media donde todo el mundo quiere ir
porque ahí vas como que si fueras al tianguis y al que te dé más barato. Voy a buscar al CPA que me cobre más barato y que me ayude, pero en realidad no sabes el problema que está teniendo. Entonces, en cuestión de costo, yo buscaría valor, porque vamos a decir, te voy a poner un ejemplo, Cristian. Si tú le debes ahorita $50,000 al IRS, se los tienes que pagar sí o sí. Esto es para responderle a Lina. Si tú le debes al IRS ahorita $50,000, les tienes que pagar sí o sí. Y llego yo y te digo, Cristian, yo te puedo ayudar. ¿Me pagarías a mí $20,000 y te quedas tú con $30,000 sin pagarle al IRS y yo te ayudo? ¿Lo harías tú? Claro, es que eso es lo que le digo a la gente, es lo que le digo a la gente de precio o valor. Al final, al cabo, cuando uno entiende eso, al final, ¿qué es caro y qué es barato? Depende qué tanto valor me está trayendo, ¿cierto? Es lo que hay que entender, hacerle entender a la gente. Sí, exacto, Cristian, porque al final de cuentas, mira, voy a poner otro ejemplo que dices de precio-valor. Yo tengo un teléfono, es un iPhone 14 Pro. En el mercado andan sobre $900 aproximadamente. Ahora, yo quiero decirle a tu público que este iPhone 14 Pro se lo vendo en $5,000, así, usado, tal cual como está. La pregunta es, ¿quién crees que me lo va a comprar? Sabiendo que en el mercado está en $900, pero yo se lo estoy vendiendo en $4,500. Te lo aseguro que la mayoría no me lo va a comprar porque está viendo el precio. Pero si vieran que aquí tengo toda la lista de posibles compradores y vendedores, te lo aseguro que me lo pagan. ¿Por qué? Porque tiene valor. Y eso es lo que la gente no sabe apreciar. Ese es el punto muy importante en el cual debemos de considerar. Yo por eso les digo, no me tienes que contratar a mí, pero busca a alguien que te ayude y que te resuelva. Eso es algo muy importante. Ese precio, créeme lo que no existe. Tú mismo se lo vas a poner. ¿Cuánto pagarías tú porque te resolvieran ese problema? Eso me encanta, es como siempre, haciendo analogías. Voy a un restaurante, voy a ver la carta y veo que el precio es $20,000 de un plato, un ejemplo, de una parte del menú. Y alguien se escandaliza y se va, ¿no? Como 20,000. Pero no lee en la parte izquierda que dice que es comida ilimitada para toda la vida, por ejemplo. Entonces hay que entenderlo. Siempre que a mí me ofrecen un servicio o un producto, yo veo el precio y no lo descarto por eso, sino, bueno, ¿qué es lo que me estás ofreciendo? Y trato de encontrar ese el valor. Y ahí es donde está la diferencia y es lo que hay que educar un poquito a las personas y tenemos que educarnos para entender cuál es el valor de cada servicio que nos proveen. Claro, mira, te pongo ejemplo, porque ahorita vamos a entrar a un tema y esto a veces me comparan, yo nunca me comparo, pero a veces me comparan con abogados. Digo, no, es que yo no soy abogado, además ni siquiera te voy a hablar de temas de leyes fiscales, sí, porque soy fiscalista y he sido auditor. Entonces, el asunto está en que hay abogados que no conocen leyes básicas del real estate. Te voy a poner un ejemplo y me imagino que tú sí lo conoces. Un amigo me habla el otro día porque su abogado por fin le estaba ayudando a ponerlo en la propiedad de su papá, que se la estaba vendiendo porque quería estar él en la propiedad, precisamente en el contrato, para poder hacer unos movimientos. Entonces, lo que yo le digo es que no permitiera que el abogado le hiciera ese movimiento. Y me dice, Alfredo, pero tú no eres abogado. Le digo, sí, exacto, pero mira, tu abogado es el mejor abogado, sin duda, pero quizás él no entiende cuestiones, vamos a decir, de real estate. Vamos a ponerlo ejemplo. Le dije, pregúntale a tu abogado que si conoce la ley de Proposition 13. Si él la conoce, entonces se va a dar cuenta que está cometiendo un error. Pero como no la conoce, por naturaleza lo está haciendo. Pero si la conociera, sabría que hay otras alternativas o técnicas que puede utilizar para que tú estés dentro de ese, vamos a decir, concepto favorable que tú estás buscando. ¿Por qué? Porque hay aspectos que precisamente no conocen y es donde se meten en problemas. Entonces, allí es donde la gente empieza con esta serie de conflictos. Por esa razón, primero, antes de continuar, es que existen los otros puntos que vamos a ver, pero si esto responde la duda de Lina o hay otras preguntas. Sí, hay otra pregunta de Mayra Rodríguez Muñoz. Dice, ¿se puede convertir la holding company en una S-Corp? Mira, esa pregunta ni debería de existir. Es más, la holding company jamás tiene que ser, por eso dijimos,
La holding company no hace actividad. Por esa razón no se debe de convertir jamás porque pierde los beneficios de los que le pertenecen. Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner el LLC, es el pobrecito que está empezando a vender, así lo ve mucha gente. Uy, tiene un LLC, yo tengo una corporación. Ok. Pero cuando tú solo vas y le dices que quieres una corporación, a ti te van a ver como realmente que eres una persona pudiente y que puedes hacer, realizar, y por lo tanto tus obligaciones te las van a hacer cumplir. Y tienes que llenar un formulario cada mes de que estás teniendo una minuta de reuniones porque te obliga a, y tienes que llevar forzosamente una contabilidad y tienes que llevar forzosamente, es decir, varios aspectos que no se te obligan en una LLC. Entonces, costo-beneficio, ya te perjudicaste ahí simplemente por presentarte de querer ser una corporación. Ahora, hay personas que me dicen, mira, Alfredo, pero es que lo que yo quiero es poder conseguir préstamos, no necesitas ser una corporación. Pero si tú quieres entrar a un grupo X que te piden por ley que seas una corporación para un tipo de financiamiento, entonces es válido. Vale la pena pagar lo que te cuesta administrar una corporación. Esos serían como pros y contras, ¿verdad? Básicos, por decirlo así. Excelente. Dice Mayra Rodríguez, dice muchas gracias. Y ahora dice Lina, eso me gusta que estén muy activos, siempre lo estamos leyendo a todos ustedes. Dice Lina, ¿hasta cuántas propiedades pueden ir en cada compañía? Ok, lo recomendable es que sea una LLC por cada una. ¿Me explico? Es decir, conforme, si tienes 50 propiedades, haz 50 LLC, pero haz un solo holding company. O sea, nada más tienes un holding company que está administrando cada uno. Es decir, haz de cuenta que tuviste 50 hijos. Ahora, si te gusta el riesgo un poco mayor, entonces puedes agrupar hasta 4 o 5, pero recuerda, existe que el riesgo se incrementa porque si una tiene un problema, puede que esa persona o situación te demande y pierda las otras 4 o 5 que están agrupadas. Sí, eso depende del riesgo que cada quien quiera tomar, pero lo recomendable es uno por propiedad. Excelente. Luego dice Marisela Díaz, dice, gracias Alfredo, tú siempre dando valiosa educación en este tema tan complejo. Excelente, Alfredo. Sin duda, mi amiga y socia, como Carlos Jackson. Súper, súper, muy bien. Dice Lina, pero los costos por propiedad no se incrementarían. No habría una razón por qué. O sea, insisto, el problema está en cómo se manejan, porque el costo de la propiedad, ¿por qué va a incrementar? Por tenerlo en una LLC, vamos a decir. Si es para arrendamiento, ¿por qué incrementaría? Esa es la pregunta más bien que yo haría, porque no tiene una razón del por qué deba de incrementar. ¿Verdad? Claro. Vale. Pero digamos que teniendo cada, bueno, es una pregunta mía, ¿no? Pero teniendo cada una LLC, tú sabes que en bienes y raíces, yo he conocido gente que tiene 500 propiedades. Sería demasiado gasto, o sea, demasiadas LLC, demasiado complejidad, una LLC por cada propiedad. ¿No sería mejor una LLC por cada $1.000.000, por ejemplo? Bueno, es que, insisto, por eso depende, decía, es como decir, tú tienes, si tú vas empezando, tú empiezas a medir tus riesgos. Conforme vas creciendo, es lo que decía, tú puedes agrupar esos riesgos precisamente ya sea por propiedad, ya sea por cantidad, ya sea por rubro, porque inclusive, por ejemplo, no es lo mismo una propiedad, vamos a decir, de vivienda como una propiedad comercial, o como una, vamos a decir, donde tienen varios departamentos, ¿no? Cada uno es muy diferente, pero va a depender de diferentes factores, insisto, porque te digo, puede haber diferentes formas acorde, obviamente, al escenario existente. Por eso digo, es que no hay un límite, pero va a depender de cómo se va a estructurar conforme vayas creciendo. Claro, depende de cada estrategia, de cada inversionista. Dice Saúl Campoverde, dice, buenas noches desde Nueva York. Saludos, gracias por muy buena información. Dice Lina, Lina lo dice por los gastos del seguro, umbrella, contabilidad, taxes, mantenimiento, etcétera.
Oh, no, o sea, es que haz de cuenta que los beneficios fiscales precisamente están con el manejo precisamente de lo que viene siendo la holding company como tal, a la protección de todos sus activos que están en uno solo, pero al final los arrienda, se puede decir, hacia cada LLC o hacia cada hijo. Entonces, la ventaja de manejarlo todo al final, sobre todo a la hora de una declaración de impuestos, es la consolidación precisamente de todos ellos. Mira, a veces, te voy a decir lo que nos ha tocado en algunos casos. Hay personas que por estrategia y situación, te voy a poner un ejemplo, Florida, hay áreas donde son alto riesgo, obviamente por huracanes, etcétera y todo, y estos accionistas cuando se dieron cuenta y metieron todo bajo una estructura, se dieron cuenta que esas propiedades les estaba afectando precisamente a la póliza, a la aseguranza grupal, porque al final eran zonas de alto riesgo contra otras que no tienen el mismo riesgo. Entonces, esa base de ejemplo es como decir, córtale las patitas para que no te afecte y controlalos de diferente manera, porque no conocemos los riesgos que hay en cada propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Independientemente sean en la misma localidad o en diferente estado. Excelente. Listo, por ahora no hay más preguntas, pero igual si quieres, te gustas continuar con la presentación. Continuamos, perfecto. Ya hablamos de los beneficios. Hay gente que nos dice, oye, pero ¿y entonces cómo gana dinero el holding company? Como ya les mencioné, el holding company no hace actividades comerciales habituales. Esa es la pregunta más común que nos dicen. Por lo tanto, el holding company gana dinero de ¿qué? Intereses, dividendos, utilidades obtenidas de las subsidiarias. Es decir, cualquier servicio que pueda ofrecer la empresa operadora o el holding company, esto precisamente es otra parte que ellos pueden obtener ingresos. Ahora, de la compraventa de activos o acciones de las subsidiarias, es decir, todo esto se deciden de antemano como la participación de ganancias o lo que le llaman sharing profits, como decíamos, entre hijos, el costo de los servicios y más. Es decir, eso es muy importante. Ahora, para los que son inversionistas serios, yo les recomiendo que busquen que se llama Double Stock Model, que se llama Investing via Holding Company. Se los recomiendo, de verdad. Se los recomiendo para los que son inversionistas serios en real estate. Les va a ayudar a entender los beneficios de esta estructura, pero sobre todo la parte más importante de poder manejar precisamente la base de los activos o de los dividendos. Voy a poner un ejemplo. La gente no conoce la base primaria antes de estructurar de una contabilidad, es decir, como hablar del activo, de qué se construye el activo. El activo se construye de pasivos y se construye, curiosamente, de lo que viene siendo otro tipo de inversiones, pero son estructuras, vamos a decir, que mucha gente no conoce precisamente por los factores que ya te comentaba anteriormente. Es decir, un activo va a ser igual a lo que vendría siendo su pasivo más patrimonio. Eso vendría siendo la base del activo. Cuando uno va entendiendo esa base contable, vas a decir, ahora entendí por qué mis activos me estaban generando mayores bases de impuestos, porque en lugar de manejarlos de manera correcta, los estaba manejando como una parte diferente. Te voy a poner un ejemplo, Cristian. En la base de los activos dijimos ahorita que es muy importante entender que se compone de la base pasiva y patrimonio. Imagínate que tú tienes, vamos a decir, $100,000 de ganancia y yo te digo, Cristian, ¿me prestas esos $100,000? Entonces, no es lo mismo que me prestes ese dinero que a que tú inviertas esos $100,000 conmigo. Son dos cosas muy diferentes. Pero curiosamente yo voy a utilizar el dinero para invertirlo, pero simplemente lo manejamos tú y yo diferente. Lo manejamos como un préstamo, no como una inversión. ¿Sí me explico? Es decir, simplemente es cómo manejaste el dinero. Eso es una manera legal, sencilla, de cómo mover el dinero de una manera que no te afecte. Entonces, es algo muy importante. Por eso yo le presto el dinero a mi holding company en lugar de invertir en otro proyecto o en otro negocio. Esas son las diferencias de cómo manejar cada una de las estructuras. Ahora, si vemos dos ejemplos de cómo está Alphabet, uno de ellos, que obviamente todos conocemos Google como tal,
pero Google como tal pertenece a Alphabet, ¿verdad? Pero tenemos diferentes áreas o ramas a la par de Google, que está Nest, Google Capital, Google X, Fiverr, Venture, Calico, y debajo de Google pues tenemos toda la rama que le pertenece a Google como tal por la protección precisamente de esos patrimonios que ellos tienen. Ahora, algo que la gente a veces no entiende y se ha metido en problemas es a la hora de estructurar precisamente lo que viene siendo los holding company. Ahora, tú hablabas un poquito ahorita de, oye, ¿y si meto todas estas propiedades en esta estructura? Sí y no, dependiendo de qué tengas primeramente en la parte superior. ¿Por qué? Porque si llegas a tener, vamos a decir, un volumen alto, yo ya no te recomendaría esta estructura. Te recomendaría que te fueras a una capa arriba, que es un trust. ¿Me explico? Que ya empezaras a generar una estructura diferente. Por lo tanto, antes de concluir, nos vamos a este ejemplo comparativo. Ejemplo, un holding company con 5 propiedades, ¿cómo se manejaría sin holding company y con holding company? Pros y contras, digamos. Si no tienes holding company, si tienes únicamente 5 LLC, tienes riesgo de responsabilidad. Es decir, si una propiedad enfrenta demanda, todas las propiedades están en riesgo. Simplificación administrativa, solo una entidad que administrar, lo que reduce costos y esfuerzos administrativos. Limitada flexibilidad fiscal, menos opciones para optimizar esfuerzo. Pero si tú tienes un holding company, tienes protección de activos. Cada propiedad está protegida de problemas legales de otras propiedades. Arriba no. Tiene mayor complejidad administrativa, sí. ¿Por qué? Porque tiene múltiples entidades para gestionar, lo cual aumenta costos de administración, sin duda. No es lo mismo cuidar un hijo que cuidar 2, 3, 4. La flexibilidad fiscal, que es algo muy padre, que tiene mayor capacidad para estrategias fiscales y de financiamiento. Ahora, nos vamos directamente a lo que es el trust. Mucha gente lo ha escuchado, me imagino que sí, pero fíjate que aquí, Cristian, aquí es donde viene la parte medular y los problemas que yo he tenido con versiones con abogados. Primero, me dicen, Alfredo, ¿dónde debo registrar mi trust? ¿Dónde debo registrarlo? Y yo le digo, en ningún lado. Y me dice un abogado, ¿pero cómo? Se tiene que registrar para poder ser válido. ¿Y quién dijo eso? Muéstreme la ley que diga eso. Porque yo le voy a mostrar la ley que dice que yo tengo derecho a una privacidad de mis bienes y patrimonio. Y yo se la muestro. Y esa está desde el 1 de julio de 1985 con el Haya. Si desde ahí empezamos a investigar un poquito esta parte, nos damos cuenta que empiezas a tener conocimientos ahora donde yo con un documento que haga por escrito lo firmo, no necesito ni siquiera notariarlo. Con eso te digo todo. Y con esto me meto en controversia con mucha gente, sin duda. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus versiones o simplemente hacen una labor comercial porque pues por notarizarlo te van a cobrar. Eso es normal, ¿verdad? Pero eso sí, es el hecho de que se haga un documento así de fácil y sencillo no significa que vayas a Google y busques un template de trust y por ahí lo llenes. No, porque te vas a meter en una bronca legal grave si no haces las cosas bien. Eso sí es algo que sí tienes que pagar. Ahora, adentro del tema, el trust simplemente es una forma de estructura empresarial en la que una empresa conocida como el trustee o fiduciario posee y administra los activos de otras empresas, como son las beneficiarias. Ahora, no es lo mismo un living trust que un business trust, que un real estate trust, que un holding trust o un investment trust. Es decir, hay diferentes, pero la gente nada más conoce lo que es un living trust como tal, pero ni siquiera conoce las bases o las estructuras. Entonces, voy a separar algo bien sencillo. Hay revocables e irrevocables. La única diferencia que podemos encontrar precisamente es que algunos cambios pueden ser modificados durante la duración de vida del periodo de las personas involucradas, a diferencia de lo que es el irrevocable. Esos términos únicamente pueden ser modificados en diferentes aspectos. Pero bueno, ahora,
Por eso decía que hay diferentes tipos de trust, en los cuales los más comunes son de propósito específico, de inversión, de caridad, testamentarias, revocables o irrevocables, que son de los más comunes. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia de un will y un trust? Yo me inclinaría a un trust a diferencia de un will y tienen la misma validez. El problema es que en el will yo tengo que ir directamente a la corte para poder hacer válido lo que estoy declarando en el documento y sí tengo que registrarlo. A diferencia del trust, esa es una diferencia muy enorme, ¿verdad? Ahora, como ya hablamos que hay diferentes tipos, me voy a enfocar únicamente en el que la mayoría podríamos necesitar sí o sí. Un living trust revocable es un documento legal que le da la autoridad para tomar decisiones sobre el dinero o bienes de otra persona mantenidos en este fideicomiso. ¿Cuáles son los 3 roles que son principales? La persona quien hace el fideicomiso, que es el settlor, el grantor o truster, la persona que toma decisiones sobre el dinero o los bienes del fideicomiso en vida, que puede ser un individuo o una institución financiera. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que yo tengo un trust, por ejemplo, que es el dueño de mi holding company. Mi holding company es el dueño ¿de qué? De mis corporaciones. Entonces, de esta manera, yo ya tengo una protección mayor. ¿Por qué? Porque yo por ley estoy protegido, salvo, obviamente, una demanda federal grave a investigación de lo que es mi información. Pero mientras, nadie tiene por qué preguntarme nada en específico. Ejemplo, si tú vas a la corte, los que han ido a la corte se van a fijar que hay una bandera y en el asta en la parte de arriba tiene una insignia. Si uno reconoce ese tipo de insignia como federal, sabrás que tú no puedes cruzar una línea. Mientras tú no la cruces, esto significa que tú tienes derecho a estar protegido y ni el juez te puede obligar a pedirte nada de información, porque tú no estás cruzando una línea federal. Esas son leyes que mucha gente no conoce. Y te lo digo por los casos que hemos trabajado con compañías, obviamente grandes, ¿no? Que hacen inversiones fuertes. Entonces, son varios aspectos, pero insisto, yo no me voy a meter como abogado a defender cosas que yo no defiendo y que yo no hago, pero simplemente les da los elementos para que la gente se proteja y vaya entendiendo y vaya con la persona que le dé confianza. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre el trust y el holding company? Ya lo dijimos. El trust es una forma de consolidar el control o de administrar y la propiedad de varias empresas bajo una sola entidad. Mientras el holding company es el que posee y controla las acciones de otras empresas, pero no necesariamente administra sus operaciones. Sé que parece un poco confuso, pero la clave está en que, como yo le digo a la gente, yo no soy dueño de nada, pero yo administro todo. Sencillo. A mí me paran en mi vehículo y digo, sorry, no es mío, está rentado. No sé. No sé, usted chéquele, pero a mí no me pueden verificar. Sí, mi vehículo no es mío, yo lo rento, no sé. No sé y por ley no sé y no sé. Y de ahí no me van a sacar. ¿Ok? Pero son cosas que digo que tienes que saber manejar y que tienes que tener el conocimiento para poderte defender. Esos son los aspectos que son importantes. Entonces, hay gente que me pregunta, oye, Alfredo, ¿y son ilegales los trusts? No necesariamente, es decir, en sí mismo no son ilegales siempre y cuando operen dentro del marco legal regulatorio establecido, obviamente en cada país. Esto te lo comento porque tengo inversionistas que tienen inversiones en México, en Madrid, en la India, en propiedades, en diferentes o negocios que tienen de diferentes. Por ejemplo, tengo clientes que están en Argentina y que tienen propiedades en Estados Unidos. O tengo gente que está en Estados Unidos y que invierte propiedades en México o en Madrid. Entonces, te pongo un caso. Yo tengo una compañía registrada en Wyoming, tengo una compañía registrada aquí en California, tengo una compañía registrada en Islas Canarias en Madrid y así yo tengo, ahí en México tengo otra,
pero mi estructura está de una manera muy diferente de la cual yo controlo esa parte. Ya para terminar, Cristian, beneficios de privacidad. Aunque un trust tiene ciertas características comunes a una sociedad, no es necesario registrarlo para crearlo o mantenerlo activo. Por lo tanto, no es necesario reportar la existencia del trust. Como te digo, esto es un tema polémico para muchas personas, pero simplemente cuando quieran los aspectos y la base de la ley, con gusto se los puedo pasar. No necesitan registrarlo como cualquier cosa. Cuando tú vas a registrar una compañía y que te pide quién es el dueño del negocio, ¿es Alfredo Rodríguez? No, es un trust y el trust se llama así, el Patito López, punto. Él es el dueño, no yo. Así está registrando la compañía. Y esa es la base principal. Beneficios fiscales, el trust híbrido es un trust legalmente americano, pero a la misma vez no es contribuyente estadounidense. Por lo tanto, con esto te estoy diciendo mucho. Es algo muy importante. Y los beneficios patrimoniales, obviamente sirve como vehículo testamentario, porque los activos que pertenecen al trust deben quedar fuera del alcance de un tribunal cuando el settle fallezca y en caso del nombramiento de tutor por incapacidad del settle. Esos son aspectos que te digo que uno va a ir cuidando. Y aquí hay compañías que manejan obviamente estrategias muy grandes y te pongo el ejemplo más común que conocemos, yo creo que todos, Mattel y Coca-Cola, ¿verdad? Que son de los más comunes que vamos a encontrar. Y estas son las diferencias para cerrar entre el will y el trust. Define beneficiarios en cada uno de ellos, obviamente. En uno nombra lo que es un executor y en otro no. Esa es una de las diferencias muy, muy común. Aquí, por ejemplo, otra es usually requires a probate y aquí the not required a probate. Y aquí, por ejemplo, en el will dice an attorney is required, dicen ellos, fíjate por qué. Porque ellos son los que te van a crear, insisto, no es que necesites un abogado para crear un trust. Lo necesitas simplemente por consejería. No necesariamente tiene que ser un abogado, insisto, pero si es alguien que conoce de aspectos fiscales, obviamente es alguien que te puede ayudar. Y con esto, Cristian, es la información que yo tengo para ustedes el día de hoy. Excelente, muy buena información. Acá dice Lina, dice esta información, hay mucha gente que no le gusta, pero es muy importante saberla. Hay mucha gente que tú sabes que va a ser compleja un poquito esa información, pero en la comunidad hace falta educación y por eso Carlos Yaques dice, mi socio Alfredo Rodríguez estará dando por parte de Invertia toda esta explicación detallada en nuestro próximo taller de la segunda ronda, que será en agosto 17 y 18. Contáctanos, ahí está el número de teléfono de ellos, si alguien está interesado. Esa es la información que estamos trayendo nosotros en Compra tu Casa Sin Bancos, con gente experta como Alfredo Rodríguez. Él está al otro lado del país, lo estamos conectando para que ustedes tengan esa información de valor. Este video va a estar en mis redes sociales, va a estar en Facebook, va a estar en YouTube, en Instagram, en TikTok también, así que ustedes pueden verlo en diferido también. Está Noé Trejo, dice excelente, gracias. Entonces, esa es la información, pero ¿qué podrías complementar en resumen, digamos, de tu presentación, Alfredo? Mira, yo creo que en resumen van acorde con el comentario que dicen que es información que a muchas personas pues obviamente no les gusta y te soy sincero, realmente a nadie les gusta y el problema para ellos pues obviamente es el negocio para nosotros, porque se acercan cuando ya tienen el problema y obviamente ahí es donde nosotros tenemos mayor ganancia, cuando ellos pueden evitar un problema mayor, llenándose de información que es compleja, pero necesaria. Muchas veces, desgraciadamente, la cultura, voy a hablar de mi país, tú le pagas a un albañil, así se le dice, que es el que construye la casa para que él te haga una casa, pero no le pagas a un arquitecto o un ingeniero para que te haga planos y te haga toda una estructura que necesita tener una base sólida para futuros crecimientos, hasta que se cae la casa, hasta que empiezan a tener problemas con el drenaje, problemas con la electricidad, problemas con todo, es cuando nos hablan y nos dicen, ahora entiendo lo complejo que no quería aprender, lo tengo que aprender. Cristian, tú estás en inversiones de propiedades. Yo imagino que para ti es difícil también tener que entender y conocer lo básico,
por lo menos de plomería, electricidad y algo por lo menos de entender para conocer los daños de una propiedad y poder medir esos riesgos. Y si no, pagarle a alguien. Por supuesto. Y en inversión de bienes y raíces, para que uno sea integral, déjame ver si estoy en silencio. Ok, pensé que estaba silenciado. Pero no, nosotros, mira, al principio como todo, no tiene que saberlo todo, pero poco a poco, al menos en la carrera de inversionista en bienes y raíces, pues obviamente uno va aprendiendo, ¿sabes? En cuanto a construcción, yo soy inversionista a tiempo completo de bienes y raíces y ya caminando la casa, no soy experto en construcción, pero ya hacerlo una y otra vez, pues obviamente se genera pues un cierto conocimiento y experiencia. Entonces, pero esa es la idea de Alfredo. Nosotros también vamos a estar haciendo eventos, Alfredo, acá te digo aquí, delante de las personas, vamos a estar haciendo eventos en otros estados. Posiblemente vamos a estar en California también, estamos haciendo una organización de agenda, así que otras personas que se quieran beneficiar de la información, de todo ese conocimiento que tiene Alfredo, también si usted quiere comprar su casa sin bancos, estos somos una comunidad, con mis socios Josué Irigoyen, ya reunimos más de 4,000 personas en la comunidad, así que ese es el valor que estamos trayendo a todos. Entonces, déjame ver si hay más comentarios. Dice Teresa Villamil, dice, excelente, deseo aprender más. Ahí está Teresa, para que te pongas en contacto con Alfredo o conmigo. Claro que sí, a la orden. Y mira, agradecer sin duda porque también estamos de este lado de California con mi socio Carlos Jack, que está aquí presente, Marisela Díaz y su esposa Blanca Jacks, que estamos creando un proyecto muy padre de Invertia para asesorar a inversionistas precisamente en toda la fase y tema de inversiones y sobre todo de finanzas, que es, mira, vender una propiedad lo aprendes fácil, ganar dinero también. El problema es mantener el dinero, cuidar el dinero y no pagar tantos impuestos, que de alguna manera ahí es donde se te va tu ganancia. Excelente. Y yo te soy sincero, Alfredo, de mi parte, uno se mete a estas inversiones, se apasiona tanto por el negocio, yo imagino que tú lo ves a diario, pero se apasiona tanto por adquirir propiedades, una, otra, se apasiona tanto que a la larga ese tema como que se vuelve un poquito aburridor, como, lo veo después, ¿no? Porque quiero enfocarme en adquirir propiedades, XX, entonces, pero eso es súper importante, y algo que yo, por ejemplo, comparto en mi familia es que es como la muerte, ¿no? Uno no quiere hablar de eso, pero hay que hablarlo, hay que prepararse, por si algo llega a pasar, pues uno está preparado en caso de una demanda, de algo, un siniestro, ¿no? Un accidente, ¿cierto? ¿Qué piensas de eso? Correcto, no, totalmente de acuerdo. Es que mira, esos temas, como bien dices, cuestan trabajo, pero al final de cuentas, nos guste o no, todos los que somos inversionistas o dueños de negocio, tenemos que cambiar nuestro chip y nuestra mentalidad, que son talleres que también nosotros damos de mindset empresarial para preparar a las personas precisamente a cambiar esa mentalidad. Porque mira, si tú, esto me ha tocado mucho en el asesoramiento, sobre todo de negocios. Lamentablemente, las personas que crean un negocio, que se vuelven inversionistas, se vuelven los peores empleados de su negocio. Wow, ok. Ajá. Sí, eso tiene todo el sentido del mundo. Se vuelve como el cuadrante de Kiyosaki, ¿no? Se vuelve autoempleado, ¿no? Así es. Nada más que nos volvemos los peores empleados porque no nos damos vacaciones, no nos pagamos salario, ni siquiera nos damos compensaciones, ni siquiera retribuciones. Y todo el dinero se va en impuestos y gastos. Excelente. Y mira, ya que estamos hablando también de eso, veo un valor increíble, lo digo aquí públicamente, a lo que tiene Invertia. Con Alfredo hemos hablado algunas veces, pero obviamente estamos hablando esta vez mucho más de antes, más de una hora. Veo mucho valor, hay muchos inversionistas, muchas personas en estas casi 4,000 personas y necesitamos, te lo juro, yo sé porque yo hablo con inversionistas todo el tiempo, soy un inversionista y necesitamos ese apoyo de saber cómo proteger el patrimonio. ¿Qué pasa si hay algún inquilino y le pasa algo, si nos llega a demandar? Todo ese esfuerzo por el que tanto trabajamos día a día, pues se va a ir a la borda, vamos a estar en problemas. Entonces hay que anticiparse a esos problemas antes de que lleguen a pasar, ¿cierto?
Sí, mira, nosotros ya hemos trabajado con abogados y creamos nuestros formatos precisamente para ayudar a inversionistas en real estate para protegerse en cualquier modalidad que ellos ejecuten. Yo sé que algunos ya los tienen también, ya los hacen, ya los pagan y todo, pero igual también nosotros ahí los proveemos también precisamente para ayudarlos. Y te digo, en Invertia hemos formado un equipo de verdad de líderes y que se pueden seguir sumando sin duda para seguir ayudando a nuestra comunidad, no solo al crecimiento de la mentalidad, de la economía, de las finanzas, sino la protección precisamente de todo aquello que hemos hecho y logrado. Excelente. Ya vamos a más de una hora. Mucha gente nos ve en diferido a veces. Ya es ahorita es viernes, de pronto alguna gente no nos va a ver. Entonces vamos a terminar un poquito el live para no hacerlo tan largo. Pero nuevamente reitero para Alfredo y para sus socios, de mi parte, de parte de nosotros de Compra tu Casa Sin Bancos, estamos abiertos a trabajar juntos a todos los inversionistas que nos volvemos expertos en fix and flip, nos volvemos expertos en rentas, en financiamiento creativo. Pero, dónde está la protección de los activos? ¿Cómo está estructurando su compañía? ¿Tiene un holding que le conviene más de acuerdo a la estrategia que usted tiene? Entonces hay muchos vacíos ahí, hay muchas mentorías que usted puede adquirir allá afuera, pero si usted, para mí, un inversionista integral tiene que contar con todos estos recursos y gente como Alfredo para que obviamente pueda complementar y proteger sus propiedades. Correcto. Ok. Cristian, nuevamente muchas gracias por la invitación, a ti, a tu comunidad, a tu audiencia, y la verdad, excelente sin duda la labor que estás haciendo. Me siento de verdad, coincido contigo en muchas cosas porque al final de cuentas lo que nos gusta es ayudar a nuestra comunidad y te felicito por la labor que estás haciendo a ti, a tu comunidad. Hay que seguir creciendo, seguir apoyándonos y sin duda aquí estamos para los que tengan esta necesidad, poderles guiar y ayudar. Excelente. Solamente una pregunta más, Alfredo. ¿Qué piensas, por ejemplo, de lo que estamos haciendo, Compar Sin Bancos? ¿Qué piensas de eso que le estamos ayudando a la comunidad? A gente, nosotros, mira, te cuento así rápido. Somos dos inversionistas especializados en financiamiento creativo y le ayudamos a la gente. No todos tenemos que ser inversionistas de bienes y raíces. Hay gente de afuera que quiere comprar su casa para vivir o para renta. Nosotros estamos haciendo eso accesible a todos ellos. Entonces, quería comentar un poquito qué piensas, por ejemplo, de esa misión que tenemos. Así es, Cristian. De hecho, creo que lo comenté una vez y la verdad, como te decía, sin duda es algo de lo que la comunidad necesita. Te voy a decir por una principal razón. Lo poco que te conozco y de lo poco que hemos trabajado en todo esto es que hace falta más gente con integridad, con valores, que realmente se dedique y esfuerce a ayudar verdaderamente a la comunidad y no solamente quitarle su dinero. Exacto. Y mira, Alfredo, acá estamos los dos, nadie nos está pagando por eso. ¿Por qué? Porque sabemos las personas que somos, al mundo estamos ahorita, ¿cierto? Exponiéndonos en las redes sociales porque hacemos cosas de buena fe. La gente que son scammers, la gente que no sabe, la gente no hace este tipo de cosas porque no quiere que sepan, ¿cierto? Nosotros somos genuinos, somos una comunidad real y eso es lo que estamos haciendo. Mira, hay una pregunta más de Teresa. Dice, excelente, deseo aprender más. ¿A dónde puedo obtener más conocimiento? Claro, mira, nos puede visitar al website de invertiagroup.com o buscarme como Alfredo Rodríguez en mis redes sociales y ahí me contacta, manda mensaje y con gusto nos contactamos. Y si no, me puede mandar un mensaje de texto al 559-519-1023. Y digo mensaje porque para contestar es complicado, sobre todo porque con diferentes actividades a veces no me da el tiempo. Excelente. Entonces, de mi parte, también, Cristian Perdomo, Compra tu Casa Sin Bancos. Recuerden que vamos a tener un evento el próximo sábado 22, es decir, de mañana en una semana. Vamos a tener un evento aquí en Atlanta, Georgia. Próximamente, posiblemente vamos a estar en Houston, Texas. Próximamente, si usted quiere que visitemos su estado, podemos hacer incluso meetups de 10 personas o más, hablándoles de lo que nosotros estamos haciendo por ustedes. Pueden trabajar con nosotros también. Nosotros tenemos la opción de educación, pero también la opción de que trabajen con nosotros para que no se queden solamente con el curso, sino también para que generen beneficios para ustedes. Entonces, esa es la información. Dice Carlos Jaques, dice Cristian, te apoyamos con ese curso, es interesante. Ánimo, lo bonito es ayudar a la gente latina. Exacto, muchas gracias, Carlos. Gracias, Alfredo, por tu tiempo. Les deseo un excelente fin de semana.
Igualmente, gracias. Bendiciones para todos. Excelente, que estés muy bien.